En el vasto y complejo tapiz de la historia bíblica, pocas narrativas capturan la atención con tanta intensidad como la transformación del rey Nabucodonosor en un animal. Este evento, descrito en el libro de Daniel, es un relato fascinante y profundo que combina elementos de juicio divino, humildad y restauración. ¿Por qué Dios eligió un medio tan drástico para disciplinar a uno de los monarcas más poderosos de la antigüedad? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta experiencia extraordinaria? Este estudio se sumerge en las profundidades de la narrativa bíblica para desentrañar el propósito y el significado de la humillación de Nabucodonosor, abordando el contexto histórico, los aspectos teológicos y las implicaciones espirituales de este acontecimiento notable. Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor II, se erigió como una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas del mundo antiguo. Nabucodonosor II, quien reinó desde el 605 hasta el 562 a.C., es conocido por sus extensas campañas militares y sus impresionantes proyectos de construcción, incluyendo la construcción de los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Babilonia, con su majestuosa ciudad capital y su influencia cultural y política, representaba el pináculo del poder humano en esa era. Babilonia no solo era un centro de poder militar y político, sino también un epicentro de cultura y conocimiento. La civilización babilónica se destacaba por sus avances en astronomía, matemáticas, literatura y arquitectura. Las tablillas cuneiformes desenterradas por los arqueólogos han revelado un rico legado de sabiduría y aprendizaje. Esta ciudad fue también un lugar de gran actividad religiosa, con templos dedicados a dioses como Marduk, que era considerado el dios principal de Babilonia. La religión y la política estaban entrelazadas, y los reyes babilónicos, incluido Nabucodonosor, se veían a sí mismos como representantes divinos en la tierra. El rey Nabucodonosor no solo era un líder militar formidable, sino también un monarca extremadamente orgulloso de sus logros. En Daniel 4:30 se le describe jactándose: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Esta arrogancia, sin embargo, se convirtió en su perdición, ya que Dios decidió humillarlo para demostrar que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Uno de los logros más significativos de Nabucodonosor fue su labor en la construcción y embellecimiento de Babilonia. Reconstruyó la ciudad, haciendo de ella una de las más espléndidas de la antigüedad. Los jardines colgantes, atribuidos a él, eran una maravilla de ingeniería y diseño, supuestamente construidos para su esposa Amitis, que añoraba las montañas y vegetación de su tierra natal. La puerta de Istar, otro monumento impresionante, estaba adornada con relieves de dragones y toros, simbolizando el poder y la protección de los dioses. El capítulo 4 de Daniel nos presenta un relato en primera persona de Nabucodonosor, quien narra un sueño inquietante que tuvo y su posterior interpretación por el profeta Daniel. En el sueño, Nabucodonosor vio un árbol grande y fuerte que alcanzaba los cielos y podía ser visto desde todos los confines de la tierra. Este árbol proporcionaba refugio y alimento a todos los seres vivientes. Sin embargo, un vigilante, un santo, bajó del cielo y ordenó que el árbol fuera derribado, dejando solo el tocón y las raíces. El árbol que Nabucodonosor vio en su sueño es un símbolo poderoso que representa no solo su reino, sino también su propia persona y autoridad. En las culturas antiguas, los árboles a menudo simbolizaban estabilidad, vida y prosperidad. La imagen del árbol que se extiende hasta los cielos y se puede ver desde los confines de la tierra subraya la magnitud del poder y la influencia de Nabucodonosor. Daniel, conocido por su habilidad para interpretar sueños y visiones, explicó que el árbol representaba a Nabucodonosor y su vasto reino.
La orden de derribar el árbol significaba que Nabucodonosor sería apartado de su trono y viviría como un animal durante 7 tiempos, Daniel 4:25. La razón de este juicio divino era clara: hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien él quiere, Daniel 4:32. El mensaje en el sueño no solo fue una advertencia para Nabucodonosor, sino también un recordatorio de la soberanía de Dios. A través de Daniel, Dios dejó claro que el poder humano, sin importar cuán grande sea, está siempre subordinado a la autoridad divina. Esta lección de humildad era esencial para Nabucodonosor, quien había llegado a ver su poder como absoluto y su éxito como resultado de su propio mérito. Un año después de recibir la interpretación del sueño, Nabucodonosor, paseando por su palacio y jactándose de su poder, fue inmediatamente abatido por la palabra divina. La profecía se cumplió al pie de la letra. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves, Daniel 4:33. La transformación de Nabucodonosor fue un acto de juicio divino destinado a enseñarle una lección de humildad. Al ser reducido a la condición de un animal, se le despojó de todas las pretensiones de grandeza humana. Su estado físico reflejaba su condición espiritual y mental, una completa dependencia de Dios y una total pérdida de control sobre su vida. La transformación de Nabucodonosor en un animal no fue meramente física, sino también mental. Fue despojado de su razonamiento humano y llevado a vivir en los campos, comportándose como una bestia. Este periodo de humillación duró 7 años, durante los cuales Nabucodonosor experimentó una total degradación y dependencia de la naturaleza. El número 7 en la Biblia a menudo simboliza perfección o completitud. En el caso de Nabucodonosor, los 7 tiempos pueden interpretarse como un periodo completo y necesario para que él aprendiera su lección. Durante estos años, Nabucodonosor vivió en la naturaleza, aislado de la sociedad, lo que le permitió reflexionar sobre su vida y su dependencia de Dios. Uno de los mensajes centrales de esta narrativa es la soberanía absoluta de Dios sobre los asuntos humanos. A través de la humillación de Nabucodonosor, Dios demostró que, sin importar cuán grande o poderoso sea un ser humano, sigue estando bajo la autoridad del Altísimo. Daniel 4:17 dice: el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esta lección de soberanía divina es un recordatorio de que todos los reinos y autoridades terrenales son temporales y sujetos al juicio de Dios. Los gobernantes y líderes deben reconocer que su poder es otorgado por Dios y que deben ejercerlo con humildad y justicia. El orgullo de Nabucodonosor es un tema recurrente en esta historia. Su transformación en una bestia es una lección dramática sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia. Proverbios 16:18 advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Nabucodonosor tuvo que aprender esta lección de manera dolorosa y humillante. El orgullo es una trampa que puede llevar a la destrucción tanto a nivel personal como colectivo. La Biblia constantemente advierte contra el orgullo y la autosuficiencia, enfatizando la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. La historia de Nabucodonosor es un recordatorio vívido de las consecuencias del orgullo desenfrenado. A pesar de la severidad del juicio, la historia de Nabucodonosor también es una narrativa de restauración. Después de 7 años de vivir como una bestia, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y su entendimiento volvió a él. Reconoció la grandeza de Dios y fue restaurado a su trono con aún mayor majestad y honor. Daniel 4 del 34 al 37 describe este acto de reconocimiento y adoración a Dios.
La restauración de Nabucodonosor subraya el poder de la gracia divina. A pesar de su orgullo y arrogancia, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y ser restaurado. Esta lección es crucial para todos, no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay esperanza de redención y restauración si reconocemos nuestra dependencia de Dios. Daniel, el profeta, juega un papel crucial en esta narrativa. Su habilidad para interpretar sueños y su valentía para confrontar al rey con la verdad divina son ejemplos poderosos de la fe y la obediencia a Dios. Daniel 4 del 19 al 27 muestra cómo, a pesar del temor y la incertidumbre, Daniel se mantuvo firme en su llamado y transmitió el mensaje de Dios a Nabucodonosor. El papel de Daniel como mensajero y consejero nos enseña la importancia de ser fieles a nuestro llamado y de hablar la verdad con amor y valentía. La fidelidad de Daniel a Dios y su disposición para servir como intermediario entre Dios y Nabucodonosor son modelos de liderazgo espiritual. La historia de Nabucodonosor ofrece valiosas lecciones para los líderes y gobernantes modernos. La tentación del orgullo y la autosuficiencia sigue siendo una amenaza constante. Los líderes que reconocen su dependencia de Dios y gobiernan con humildad y justicia pueden evitar las trampas que llevaron a la caída de Nabucodonosor. La importancia de la humildad y la rendición a Dios no puede ser subestimada. Los líderes deben reconocer que su autoridad es un don de Dios y que deben ejercerla con responsabilidad y compasión. La historia de Nabucodonosor sirve como un recordatorio de las consecuencias de la arrogancia y la autosuficiencia. La narrativa de Nabucodonosor también tiene profundas implicaciones personales. Cada individuo, independientemente de su posición o poder, está llamado a vivir en humildad y reconocimiento de la soberanía de Dios. La historia de Nabucodonosor nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a arrepentirnos del orgullo y la autosuficiencia. La transformación y restauración de Nabucodonosor nos ofrecen esperanza. Sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay oportunidad de arrepentimiento y redención. La gracia de Dios es suficiente para restaurarnos y darnos una nueva oportunidad de vivir en humildad y dependencia de Él. En una sociedad que a menudo valora el poder y la autosuficiencia, la historia de Nabucodonosor nos invita a reconsiderar nuestras prioridades. Las naciones y los líderes que reconocen su dependencia de Dios y actúan con humildad son bendecidos con sabiduría y estabilidad. Proverbios 11:2 nos recuerda, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La historia de Nabucodonosor es un llamado a la humildad y a la rendición a la soberanía de Dios. Nos desafía a reconocer que el verdadero poder y la verdadera grandeza provienen de Dios y no de nuestros propios logros. La sociedad moderna, con su énfasis en la autosuficiencia y el éxito material, necesita escuchar y aprender esta lección eterna. El relato de Nabucodonosor también puede ser analizado desde una perspectiva psicológica. El orgullo, a menudo definido como una sobrevaloración de uno mismo y una subvaloración de los demás, es un rasgo que puede llevar a la desconexión y al aislamiento. Nabucodonosor, en su orgullo, se desconectó de la realidad de su dependencia de Dios y de su rol como siervo del Altísimo. La humillación, aunque dolorosa, puede ser un medio para restaurar el equilibrio y la perspectiva. Al ser reducido a la condición de un animal, Nabucodonosor fue llevado a un estado de dependencia total, lo que le permitió redescubrir su humanidad y su necesidad de Dios. Este proceso de humillación y restauración es un recordatorio poderoso de la importancia de la humildad en nuestras vidas. La historia de Nabucodonosor también nos invita a reflexionar sobre la teología del juicio y la misericordia. El juicio de Dios sobre Nabucodonosor fue severo, pero su propósito fue redentor. A través de la humillación, Nabucodonosor fue llevado a un punto de arrepentimiento y reconocimiento de la soberanía de Dios.
La misericordia de Dios es evidente en la restauración de Nabucodonosor. A pesar de su orgullo y rebelión, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y ser restaurado. Esta combinación de juicio y misericordia es un tema recurrente en la Biblia y nos recuerda que el propósito final de Dios es la redención y la restauración de su creación. La transformación de Nabucodonosor en un animal también tiene un rico simbolismo en el contexto bíblico. Los animales a menudo representan estados de ser y condiciones espirituales. En este caso, la bestialidad de Nabucodonosor simboliza su caída de la dignidad humana y su necesidad de redescubrir su verdadera identidad en Dios. La Biblia utiliza frecuentemente imágenes de animales para enseñar lecciones espirituales. Por ejemplo, en el Salmo 23, el Señor es comparado con un pastor que cuida de sus ovejas, simbolizando la provisión y el cuidado divino. En el caso de Nabucodonosor, su transformación en una bestia sirve como una lección sobre la naturaleza degradante del orgullo y la redención que viene con el arrepentimiento. La transformación de Nabucodonosor en un animal es un relato profundo y multifacético que ofrece lecciones valiosas sobre la soberanía de Dios, la importancia de la humildad y el poder de la restauración divina. Este evento histórico y teológico subraya que, aunque los seres humanos pueden alcanzar grandes alturas de poder y éxito, siguen estando bajo la autoridad del Altísimo. La humillación y posterior restauración de Nabucodonosor nos recuerdan que el reconocimiento de la soberanía de Dios es fundamental para una vida de sabiduría, estabilidad y verdadera grandeza. Este estudio ha explorado las diversas dimensiones de esta narrativa, desde el contexto histórico del Imperio Babilónico hasta las profundas lecciones espirituales y teológicas que ofrece. La historia de Nabucodonosor es un testimonio poderoso de la misericordia y la gracia de Dios, y nos desafía a vivir en humildad y dependencia de Él. Al reflexionar sobre esta historia, somos llamados a reconocer nuestra propia necesidad de Dios y a rendirnos a su soberanía en todas las áreas de nuestras vidas. En última instancia, la historia de Nabucodonosor nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder y el éxito terrenales, sino en la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. A través de la humillación y la restauración de Nabucodonosor, vemos un reflejo de nuestra propia necesidad de redención y el poder transformador de la gracia divina. Que esta lección nos inspire a buscar la humildad y la dependencia de Dios en todo lo que hacemos, reconociendo siempre que Él es el soberano sobre todas las cosas.